Que el Señor nos bendiga. Entonces vamos a comenzar con nuestra segunda clase de bibliología, ¿cierto? Hemos estado hablando de algunos atributos de la palabra y en esta segunda clase de bibliología en teología sistemática vamos a hablar de 3 atributos más de la palabra de Dios, que es la necesidad, la claridad y la suficiencia, ¿ok? Estos deben considerarse, como tal digo, como atributos de la palabra, ¿ok? Sus atributos como necesidad, o sea que la necesidad que tiene el ser humano de la palabra, ¿perfecto? Que es totalmente necesaria la palabra. De eso estamos hablando con ese atributo. En claridad, estamos hablando de que la Biblia es clara para interpretarse, ¿perfecto? Que no es algo solamente para eruditos ni para teólogos, sino que la Biblia, Dios, le ha placido, ¿cierto?, inspirarla en un lenguaje claro para que todos a través y por medio de ella podamos adquirir fe, ¿cierto? Como lo dice el libro de Romanos, que por el oír la palabra, ¿cierto?, viene esta fe. Y también hablamos del tercer atributo que vamos a abordar hoy, la suficiencia. O sea que la escritura es por sí misma totalmente suficiente. No necesitamos, ¿cierto?, otro método, otra manera u otra forma, otro libro, ¿cierto?, para poder nosotros alcanzar el objetivo, ¿cierto?, del Evangelio. Entonces, nosotros vamos a comenzar hablando en que tenemos y existen 2 tipos de revelación, ¿ok? 2 tipos de revelación. Una es la revelación general y la otra es la revelación especial. Cuando nosotros hablamos de la revelación general, estamos hablando de lo que podemos ver de Dios, pero a través de la revelación, ¿cierto?, de las cosas creadas. Por ejemplo, del universo. Por ejemplo, también, ¿cierto?, el cielo. Por ejemplo, las plantas. Inclusive el hombre mismo, nosotros analizar, ¿cierto?, al hombre, a la mujer, podemos darnos cuenta que es, podríamos decirlo así, una máquina perfecta, ¿cierto?, si no fuera por el pecado. Pero un ser con órganos, ¿cierto?, con diversos componentes, ¿cierto?, que Dios lo hizo tan perfecto que si no hubiera sido por Dios, no podríamos existir. Me gustaría que pudiéramos leer Romanos capítulo 1, versículo 20, para ver esta revelación general. El libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Amén. Búsquelo nomás con calma. Romanos capítulo 1, versículo 20. ¿Sí? Amén. Entonces dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 1, versículo 20, dice, porque las cosas invisibles, ¿cierto?, de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Perfecto, lo leemos una vez más. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quién no tiene excusa? El ser humano. Entonces aquí Pablo está diciendo, ¿cierto?, a los romanos, que Dios, por medio de las cosas hechas, ¿cierto?, reveló lo invisible, su poder, su deidad, ¿cierto? Su poder creativo, podríamos decirlo, ¿cierto? Solamente un
arquitecto como nuestro Dios podría haber plantado, ¿cierto?, un sistema solar como el que tenemos, ¿cierto? Por lo tanto, por medio de toda esta revelación general, de las cosas visibles, ¿cierto?, el ser humano queda totalmente, hermano, sin excusa delante de Dios de no poder aceptar que existe un creador omnipotente, omnisciente, ¿cierto?, y con todos sus atributos detrás de todo esto creado. ¿Perfecto? Entonces ahí es donde tenemos nosotros la revelación general. Pero entonces, si teníamos o tenemos actualmente la revelación general, ¿por qué entonces necesitamos la Biblia? ¿Cierto? ¿Por qué necesitamos la Biblia si por medio de la revelación general de las cosas creadas podemos saber que hay un Dios? Porque si Dios se revela en la creación, en la majestuosidad de las montañas, por ejemplo, en la inmensidad del océano o en la complejidad misma de la vida, ¿acaso no era suficiente esa revelación general que habla Pablo en Romanos 1:20? Yo les traigo acá la confesión de Westminster, ¿ok? Confesión de Westminster, en su capítulo 1, sección 1, nos ofrece una respuesta clara a estas preguntas y dice: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no son, sin embargo, suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que la revelación general, ¿cierto?, no es completa en sí misma. ¿Por qué? Porque por medio de la revelación general nosotros no podemos conocer más a profundidad la voluntad de Dios y su plan de salvación. Claro, porque si yo veo un árbol, me maravillo de lo hermoso que es, pero no conozco en profundidad el carácter de mi Dios al ver un árbol, ¿cierto? Al ver, por ejemplo, el cielo estrellado, de igual manera, lo mismo. No puedo, ¿cierto?, conocer en profundidad a este Dios que lo creó. Por lo tanto, nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos la revelación especial, ¿ok? La revelación especial la podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a Juan, capítulo 14, versículo 6. Me confirman con el amén cuando lo vayan encontrando. Juan 14, 6. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Amén. ¿Sí? Amén. Ya. Juan 14, versículo 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es lo que les quiero decir con este versículo, hermanos? Pastores. ¿Qué es lo que ustedes entienden al yo leerles este versículo de lo que estamos hablando, de la revelación especial? ¿Sí? Si Jesús nos está diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él, por Jesucristo, se nos está diciendo que nosotros tenemos que conocer a Jesucristo para ir al Padre. Para obtener salvación tenemos que conocer al Hijo. ¿Perfecto? Por lo tanto, aquí es donde entra la revelación especial. La vida, la obra, la crucifixión, la resurrección, la ascensión y el reinado de Cristo, el Hijo, solamente lo tenemos en la palabra. No lo tenemos, hermano, en un árbol, no lo vemos al ver las estrellas, no lo vemos ni siquiera analizarnos a nosotros mismos como seres humanos. No podríamos conocer a Jesús si no fuera
por la palabra. ¿Perfecto? Ahí es donde nosotros podemos decir amén a lo que decía nuestra hermana Ángela, en el sentido de que decía, yo quizás antes oraba, pero no sabía muy bien, ¿cierto?, a quién oraba o cómo debía orar. Pero hoy, al estudiar, al leer la Escritura, al estar, ¿cierto?, más presente en la congregación, al escuchar mensajes, sermones, predicaciones, me puedo dar cuenta que estoy conociendo más a ese Dios que oro. Por lo tanto, se da cuenta que es totalmente necesaria la revelación especial, que es la Escritura. La revelación especial es la Escritura, nada más que eso. No se confunda con otra cosa. ¿Perfecto? Y también lo tenemos en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 12. Amén. Y esto reafirma lo que estamos diciendo, ¿cierto? Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿se da cuenta? No hay otro nombre. Jesucristo, al conocerle, ¿cierto?, al aceptarle, al recibirle, y Él a nosotros, primero, nosotros podemos ser salvos. Por lo tanto, nos damos cuenta que es totalmente necesaria tanto como la revelación general como la revelación especial. ¿Habían escuchado antes de esto? ¿Sí? ¿No? Las primeras clases que tuvimos, exacto. Las primeras clases que tuvimos, ¿cierto? En este año pasado, estuvimos pasando, ¿cierto?, los tipos de revelación. Así lo nombramos en esa ocasión. ¿Perfecto? Entonces, entendemos por qué necesitamos la Biblia, porque solo por la Biblia conocemos más a profundidad al Hijo, a Jesucristo, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces avanzamos un poquito aquí en la necesidad de la Biblia, que es lo que estamos abordando en esta revelación, ¿cierto?, especial. Vemos el primer atributo de la palabra, su necesidad. Era totalmente necesario, no nos podíamos quedar solamente con lo creado, aunque solamente con lo creado ya nos quedábamos sin excusa. Pero Dios, ¿cierto?, para llevar a cabalidad la salvación, también le plació informarnos de su plan a través de las Escrituras. Pero es una realidad, hermanos, que debido a la caída del pecado y en el pecado, nuestra mente y corazones están entenebrecidos, sin Cristo, lo que nos impide interpretar correctamente esta revelación especial, la palabra. Es como intentar leer un libro con los ojos vendados, ¿cierto? Necesitamos una luz más brillante, una revelación especial que nos guíe a esa luz de la Biblia. Por lo tanto, si nosotros le pasamos esta revelación especial, ¿cierto?, la Escritura, la palabra, la Biblia que tenemos hoy en día, a una persona que no conoce de Cristo, hermanos, va a ser una tarea, una labor complicada para esa persona. Nosotros tenemos que asistirla, tenemos que, ¿cierto?, discipularla para que esta persona pueda comprender, tener mayor luz, y primordialmente el Espíritu Santo le dé esa luz, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Por lo tanto, aquí hay una verdad, ¿cierto? El pecado nos ciega, pero la palabra nos abre los ojos, ¿ok? Por medio del conocimiento. La Confesión de Westminster, ¿cierto?, en el capítulo 1, sección 1, dice: la revelación natural no es suficiente para dar aquel conocimiento de Dios necesario para la salvación. Por lo tanto, si nosotros queremos ser salvos, debemos acudir a la palabra. Si queremos que las personas conozcan a Cristo para salvación, debemos ir con la palabra. No tenemos que ir con entretenimiento ni con simpatía, ¿cierto? Aunque sí hay que hacerlo, ¿cierto? No somos robots, pero siempre con la palabra delante.
siempre con el consejo bíblico, nunca con el solamente, ¿cierto?, descansar, ¿cierto?, en el conocimiento natural, humano, como la psicología, que no es mala, pero no es totalmente suficiente. Eso es lo que estamos hablando. Por eso la palabra es necesaria. Aunque tengamos tanto conocimiento de muchas cosas, si no tenemos la palabra, no tenemos nada. Por lo tanto, el pecado nos ciega. Nuestra naturaleza caída distorsiona nuestra percepción de Dios. Por eso tenemos tantas personas religiosas en diferentes denominaciones, ¿cierto?, que creen saber de Dios, pero están cegados y distorsionan, ¿cierto?, la palabra de Dios. Porque sin la palabra no podemos comprender plenamente su carácter ni su plan de redención. Por eso, por ejemplo, tenemos personas evangélicas diciendo de que hay que tener fe más obras para ser salvos. Eso es una distorsión del evangelio, ¿cierto? Porque sabemos que por la sola fe, ¿se recuerdan la primera clase introductoria que tuvimos cuando vimos los 5 pilares de la Reforma? Nos damos cuenta que por la sola fe, sola fide, ¿cierto?, nosotros podemos ser salvos. ¿Perfecto? Entonces el pecado claramente está distorsionando por medio de los hombres, ¿cierto? Está distorsionando la palabra. Pero la palabra es necesaria porque revela el camino de la salvación, ¿cierto? Ya vimos que la revelación general no nos muestra cómo ser salvos, pero la revelación especial sí, porque nos presenta a Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, el camino, la verdad y la vida, y nos enseña sobre el Evangelio, la justificación por la fe y la santificación, ¿cierto? Que son aspectos dentro, ¿cierto?, del Ordo Salutis, que es el orden de la salvación. Los aspectos fundamentales de la salvación son aquellos. Pero como insisto, el pecado está distorsionando. Las personas sin conocimiento están llenas de opiniones. Todos tienen opiniones de Dios, pero tenemos que dejar de tener opiniones sin fundamento. Nosotros que queremos ser consecuentes con nuestra fe, debemos estudiar la palabra y luego opinar. No deliberadamente opinar, porque es como que, por ejemplo, algo sencillo, un ejemplo, pasó algo, ¿cierto?, aquí en nuestra cuadra, pasó un accidente y yo no estaba a esa hora cuando pasó, pero alguien me pregunta y yo le digo, sí, sabe que pasó esto y esto otro. ¿Qué es esa acción que hace esa persona? ¿Cómo se llama? Mentiroso. Entonces podemos opinar, pero cuando es sin fundamento nos convertimos en mentirosos. Porque estamos tergiversando, estamos añadiendo, quitando cosas que la misma Escritura, hermano, nos prohíbe. La palabra aún así mantiene la verdad en el mundo. Si no fuera por la Escritura, hermanos, todos estarían opinando. Pero como nosotros tenemos un pilar fundamental, ¿cierto?, la palabra, gracias a ella, gracias a la Escritura, en un mundo aunque lleno de filosofías y religiones contradictorias, la Biblia es el ancla inmutable que no cambia, inmutable de la verdad. Es el estándar, ¿cierto?, por el cual discernimos el error y nos aferramos a la sana doctrina. Con la misma palabra, usted encontrará quiénes están en el error y quiénes estamos en la verdad con la ayuda del Señor. ¿Perfecto? Esta será entonces los lentes con los cuales usted va a empezar a interpretar la misma vida. Cuando usted vea, ¿cierto?, a sus hijos, por ejemplo, no sé, con algunos problemas relacionales en el colegio o en la misma familia, usted por medio de la Escritura, ¿cierto?, va a interpretar la situación y le va a encontrar una solución. Cuando está mal la pareja, lo mismo. Cuando están mal las relaciones en el trabajo, lo mismo. Uno tiene que ir a la palabra y la palabra le va a dar los lentes correctos para interpretar la situación y encontrar la solución. Entonces, en resumen, ¿cierto?, en resumen, aunque la creación apunta a un creador, solo la Biblia nos revela el Salvador.
¿perfecto? Y nos equipa para vivir una vida que le glorifique. Entonces, la Biblia es el manual de instrucciones para la vida cristiana y el mapa hacia la vida eterna. Entonces, vamos a nuestro segundo módulo, ¿cierto? La claridad de la Biblia. Ya entendimos que era totalmente necesaria la Biblia. Ahora tenemos que entender que la Biblia también es totalmente clara, ¿ok? Entonces, una pregunta aquí, ¿es la Biblia solo para teólogos? Y la respuesta cae de cajón, que es no. Porque creemos en la claridad de la Escritura. Porque la Biblia no es un libro oscuro, no es un libro misterioso, sino que es accesible, ¿cierto? Para todos, ¿cierto? Porque la claridad, que también se le llama perspicuidad, ¿ok? Esa es la palabra, que es algo claro, afirma que las verdades esenciales de la salvación son claras para cualquier persona con la ayuda del Espíritu Santo. Eso sí hay que tenerlo claro, porque hablamos, ¿cierto?, de la necesidad de la palabra, pero sabemos que por el pecado la gente malinterpreta la palabra. Por lo tanto, la Biblia es clara, pero, ¿cierto?, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Perfecto? La Confesión de Westminster, en su capítulo 1, la sección 7, les recomiendo que descarguen la Confesión de Westminster en su teléfono y la lean. Ok. Dice, un niño puede entender que Jesús murió por todos sus pecados y resucitó para darle vida eterna. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que hasta un niño puede entender el plan de salvación. Yo le hablo a mi colombita y ella me entiende cuando le digo que Cristo murió por sus pecados en la cruz. Ella lo entiende quizás, obviamente, a una manera más limitada, pero comprende. Y por lo tanto el Evangelio se le presentó a Colombita. Entonces podemos tener fe que ella será salva. Lo mismo tenemos que hacer todos los padres, madres con nuestros hijos. De edades pequeñas tenemos que enseñarles el Evangelio, porque el Evangelio, la palabra, es clara. Es totalmente clara hasta para los niños. ¿Perfecto? El Señor nos bendiga. Entonces afirmamos que las verdades esenciales para la salvación y la vida cristiana son presentadas de manera suficientemente claras en la Biblia para que cualquier persona con la ayuda del Espíritu Santo pueda entenderlas. ¿Perfecto? Entonces, aquí nosotros vemos que la claridad no significa simplicidad. ¿Se entiende eso? La claridad, que la Biblia sea clara, no estamos diciendo que sea totalmente sencilla, ¿perfecto? Sino que es accesible. Ese es el punto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cierto? Que no es que sea un simplismo, ¿cierto? Como leer, no sé, los tres cerditos. Y yo creo que hasta los tres cerditos tienen ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? La moraleja, ¿cierto? Bueno, asimismo, la Escritura no es un texto así de simple para entender, eso está más que claro, pero sí es accesible, porque por medio del Espíritu Santo podemos, ¿cierto?, comprenderlo a cabalidad. Entonces, para todos aquellos que no entiendan la Escritura, sáquense un poquito la idea de que es un libro difícil de entender. Sáquense la idea, confíen en el Señor y Él les dará abundantemente sabiduría para comprenderla, ¿ok? Lo estamos viendo en sus tareas, yo de verdad los felicito. Entonces la verdad esencial aquí es que el camino a la salvación es claro. Dios no ocultó lo importante. Para la salvación, lo esencial para ese proyecto de Dios, que se cumplió a cabalidad, de la salvación, lo tenemos más que claro. ¿Hay cosas más difíciles? Claro que sí, pero para la salvación es totalmente claro. La única manera de poder, ¿cierto?, interpretar de manera correcta la Escritura es por medio del Espíritu Santo, para que no sea una locura lo que estemos hablando, ¿cierto?, sino que realmente podamos comprenderlo en el lenguaje divino, lo que Dios realmente quería dar a conocer. ¿Perfecto? Pero con cuidado, no estamos para nuevas revelaciones, porque les hago una pregunta. Si Dios estuviera revelando, ¿cierto?,
como en aquellos tiempos, ¿qué hacemos que no estamos escribiendo un nuevo libro para la Escritura? ¿Cierto? Si Dios todavía está revelando cosas esenciales para la salvación, ¿qué hacemos que todavía no añadimos un libro después de Apocalipsis? Perdiendo toda esa revelación. Porque todo lo que Dios reveló, necesario para la salvación, dice la misma Escritura, está aquí. ¿Cierto? Por lo tanto, si Dios estuviera revelando, nuevamente repito, cosas necesarias para la salvación, ¿qué hacemos que no estamos añadiendo otro libro a la Biblia? Perfecto. Entonces, debemos comprender que hay textos complejos, claramente que sí, profecías misteriosas, pasajes que quieren estudio diligente y reflexión, pero sin embargo, la esencia del mensaje evangélico, quién es Dios, quién es el hombre, el problema del pecado, la persona y obra de Cristo y cómo ser salvos, es presentada con una claridad inconfundible que hasta un niño, como dijimos, puede entender que Jesús murió por sus pecados y resucitó para darle vida eterna. Por lo tanto, ahí es donde entra el tercer punto, sacerdocio universal. ¿Qué queremos decir con sacerdocio universal? Que todo creyente, hermanos, tiene el derecho, pero también la responsabilidad de leer e interpretar las Escrituras. Aprendimos en nuestra clase introductoria, ¿cierto?, de que la Iglesia Católica tuvo confinada la Escritura, ¿cierto?, solamente para los de, podríamos decir así, sacerdotes, ¿cierto?, cardenales, incluso el Papa. Ellos solamente podían interpretar la palabra, por lo tanto nosotros, el pueblo, podríamos decir así, no podíamos tener acceso a una Biblia. La iglesia no la tenía, inclusive estaba en un idioma que nosotros no podríamos haber entendido, que es el latín. Inclusive las personas en sus mismas congregaciones no podrían haber traducido desde el latín. Por eso Martín Lutero comenzó a traducir la Escritura. Y desde ese punto nosotros comprendemos que nosotros tenemos el derecho de poder interpretar las Escrituras, pero el deber también, la responsabilidad cabe en nosotros de interpretarlas de manera correcta. Porque lo he dicho otras veces, ¿cierto? Aquí estamos jugando, entre comillas, con las almas. Y a lo mejor un doctor, ¿cierto?, se cuida de no matar una vida, pero muchas veces nosotros no nos preocupamos de no matar un alma. Claro, porque como es algo invisible, no nos preocupamos, pero debemos tener cuidado, porque así como el doctor se cuida de no matar el alma, el cuerpo, nosotros debemos preocuparnos de no matar las almas de nuestros hermanos. ¿Sí? Entonces, no se requiere erudición, hermanos, para la salvación. No necesitamos ser teólogos ni dominar idiomas antiguos como el hebreo o el griego para entender el mensaje central de la Biblia. La fe, Romanos 10:17, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos dará la iluminación, que aunque la Biblia es clara, el pecado aún puede nublar nuestra comprensión. El Espíritu Santo, quien nos ilumina abriendo nuestros ojos y corazones para que podamos entender y aplicar la verdad de la palabra. La iluminación no es una nueva revelación. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de iluminación, no estamos hablando de revelaciones nuevas, sino de entender lo que ya está escrito. ¿Perfecto? Bien. Sino la capacidad de comprender la revelación ya dada. Por lo tanto, el derecho del creyente, ¿cierto? La Reforma Protestante recuperó el principio del sacerdocio universal de los creyentes, lo que implica que cada creyente tiene el derecho y responsabilidad de leer y estudiar e interpretar la Biblia por sí mismo bajo la guía del Espíritu Santo y en el contexto de la comunidad de fe. ¿Qué quiere decir eso en el contexto de la comunidad de fe? Que usted no tome su Biblia, interprete a su manera y luego se quede con que esa es la verdad, sino que la trae esa interpretación y en comunidad vemos si está correcto o incorrecto. Entonces seguimos con el módulo 3, que ya es el último, la suficiencia de la Biblia, ¿cierto? Entendemos entonces que la suficiencia de la Biblia afirma que la Biblia contiene todo lo que necesitamos, ¿cierto?, para saber la gloria de Dios
lo esencial para nuestra salvación, para la fe y vida. No hay nada que deba añadirse a ella para que sea completa o efectiva. ¿Perfecto? Entonces, la pregunta, ¿falta algo más en la Biblia? La respuesta es no, ¿cierto? ¿Ok? Por lo tanto, entendemos de que la Escritura es superior a todo y no le falta nada. Entonces, la esencia aquí es que nada debe añadirse a la Escritura. La Biblia es completa. No necesitamos nuevas revelaciones extrabíblicas, sueños, visiones, profecías, modernas o tradiciones humanas para complementar, ¿ve? Para complementar lo que Dios ha dicho. Por eso no las aceptamos para complementar, sino que las aceptamos sí como revelación. ¿Perfecto? Entonces cualquier enseñanza o práctica que no se encuentre en la Escritura o no pueda deducirse de ella por buena o necesaria consecuencia, debe ser vista con cautela. ¿Eh? Entonces si a mí un hermanito me dice, ¿sabe qué? Yo soñé que la venida de Cristo iba a ser así, entonces yo tengo que ir y contrastar, con el Apocalipsis o con los muchos ciertos textos escatológicos, ¿cierto? Que la palabra me enseña cómo va a ser la venida de Cristo. Ni modo de que porque el hermano tuvo un sueño vamos a creerle a todos que va a ser así la venida de Cristo. Tenemos que contrastar con la palabra, por eso dice, debe ser vista con cautela. ¿Ok? No rechazo completo, sino con cautela, porque esto nos protege de la manipulación y el error. También tenemos que entender, ¿cierto?, que la Escritura es suficiente para la fe y la vida. La Biblia nos equipa completamente para toda buena obra. Eso es esencial, ¿cierto? 2 Timoteo 3, 16, 17 nos enseña eso, ¿cierto? Porque nos proporciona doctrina, nos reprende, nos corrige y nos instruye. Esto justifica que no necesitamos buscar sabiduría de fuentes seculares o en la psicología moderna para resolver nuestros problemas espirituales o para saber cómo vivir una vida agradable delante de Dios. La Biblia es nuestra guía suprema para la ética, la moral y la toma de decisiones. Por lo tanto, hay muchos aspectos en nuestra vida que pueden ser solucionados a través de la Escritura, ¿cierto? Siempre vamos, no digo que sea malo ir a un psicólogo, pero deberíamos alimentarnos a través de la Escritura. Primero la Escritura, con la ayuda del psicólogo, la guía, ¿cierto? Pero con la sabiduría de la Escritura. Y debemos entender que podemos aplicar en situaciones modernas la palabra, ¿cierto? La suficiencia de la Escritura no significa que la Biblia aborde explícitamente cada detalle de la vida moderna. Claramente no sale de todo, pero sin embargo significa que los principios bíblicos son aplicables a todas las situaciones. Por lo tanto, podemos deducir por buena y necesaria consecuencia cómo aplicar la verdad bíblica a los desafíos contemporáneos, siempre manteniendo la coherencia con el mensaje general de la Escritura. Por lo tanto, la suficiencia de la Biblia nos da seguridad. ¿Perfecto? Porque no estamos a merced de las opiniones humanas cambiantes, ¿cierto? Cuando viene un hermanito sin Biblia y nos dice, ¿sabe que usted debería hacer esto? Usted debería hacer A, B, C. Y la Escritura a lo mejor me está diciendo algo totalmente diferente. ¿Cómo puedo yo entonces escucharle más la opinión de los hermanos sin Biblia, más que a mis hermanos que se preocupan de estudiar la Escritura, a mis pastores? ¿Cierto? Por lo tanto, no debemos dejarnos a merced nuestra vida a opiniones superfluas, cambiantes de las personas, o a nuevas revelaciones si es que le llega un profeta por ahí. Tenemos la palabra inmutable de Dios, completa y autoritativa para guiarnos en todo. Entonces agradecemos al Señor, ¿cierto?, por la clase que pudimos tener. La vamos a tratar de subir para que también esté en YouTube, ustedes la puedan ver nuevamente y quizás ir aprendiendo. Pueden hacer preguntas más adelante, no hay problema, inclusive para mí sería un gusto poder tener preguntas suyas para yo también ir creciendo y edificándome a través de ellas, ¿ok? Entonces, la Biblia debemos tener en consideración que sí responde, ¿ok? Por lo tanto, abrámoslas con expectativa, estudiémosla con diligencia y obedezcámosla con alegría, porque no estamos a merced de opiniones humanas cambiantes. Tenemos la palabra que no cambia, que es la palabra de Dios, que está totalmente completa y tiene toda la autoridad para guiarnos en toda área de nuestra vida.